Y vamos a comenzar viendo para qué se utiliza el sistema de contabilidad integrada. ¿Qué implica y qué es? El propósito del sistema de contabilidad integrada, según el artículo 12 de la ley 1178 o ley SAFCO, su propósito principal es el de incorporar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo de todo el ciclo contable que implica una contabilidad es el mismo para todas las áreas. Lo que varía es la modalidad con la que se desarrollan las cuentas y lo que implica ajustarlas a un presupuesto ya determinado. Es como en la contabilidad bancaria. Ahí hablamos de socios, hablamos de prestamistas, hablamos de los asociados, de los que tienen caja de ahorro, de los que tienen cuentas corrientes. Aquí nosotros hablamos de la parte pública, porque si bien se desarrolla un POA, un presupuesto anual operativo, donde ahí se colocan todos los posibles ingresos que vaya a tener durante el año, ya sea el municipio, la gobernación o el Estado en general, como también todos los gastos que vaya a contraer entre sus obligaciones con los proyectos hacia la población. Pero los asientos contables no van a variar. Es el mismo procedimiento. Tiene su glosa, tiene su folio, tiene su debe, tiene su haber. De ahí se desarrollan los libros mayores, tiene su balance de sumas y saldos. Eso implica de que se tengan que hacer ajustes. También tienen sus hojas de trabajo y sus estados financieros, ya sean consolidados o individuales. Otro de los propósitos del sistema de la contabilidad integrada es el de conocer el destino y la fuente de los datos expresados en términos monetarios. ¿Qué quiere decir esto? El destino, ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿A qué proyectos va a ir ese dinero? ¿A qué universidad va ese dinero? ¿A qué municipio va a ir destinado tanto por ciento de ese dinero? Las regalías, que son ingresos que tiene el Estado, va destinado hacia los municipios, el 11% va destinado a los departamentos productores de hidrocarburos. Esas son las regalías. Entonces, ese es el destino de ese 11% de los ingresos que se ha obtenido por cuestiones del petróleo. Esa es la fuente de dónde sale ese dinero. Si bien en el área pública tenemos ingresos, ya sea por impuestos, patentes, por tasas o por financiamiento externo. Entonces, esas son las fuentes de mis ingresos. Y el destino es dónde voy a destinar ese dinero. Por eso habla de términos monetarios. Otro propósito que tiene el sistema de contabilidad integrada es el de generar datos financieros y no financieros, información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Cuando se refiere a datos financieros y no financieros, balance, resultados, la evolución patrimonial, el estado de flujo efectivo, y los financieros vienen a hacer la consolidación de los presupuestos. Tenemos un presupuesto inicial con lo que arranca una gestión. Al finalizar esa gestión también tenemos que regular ese presupuesto para ver cuánto se avanzó, cuánto fue lo que se pudo alcanzar en el presupuesto. No son datos financieros, pero sí son datos que nos ayudan a tomar decisiones si se está trabajando
forma, o si está faltando algo, o si hay deficiencia de algo, para poder subsanar más adelante estos imprevistos, inconvenientes o algún otro obstáculo que haya tenido en el camino la institución pública. Continuamos. Entonces, esos son los propósitos del sistema de contabilidad integrada. Lo más importante y lo que se puede resaltar. La concepción de un sistema contable integrado o un sistema contable público se refiere a la entrada o insumo, a su proceso y a su salida. Las entradas y los insumos vienen a ser todas las transacciones o las operaciones con incidencia económica y financiera. Es decir, llevar un registro de todo lo que se vaya a operacionalizar, ya sean los ingresos como los egresos, los pagos, los cobros. Todo eso tiene que estar completamente registrado. Dentro del proceso pueden haber dos caminos. El primero, llevando un sistema contable presupuestario, donde las transacciones van a ser presupuestadas. Segundo, un sistema de contabilidad patrimonial con transacciones presupuestadas. Tercero, un sistema de contabilidad financiera, donde solamente estén registradas las transacciones financieras. Este sistema de contabilidad presupuestaria nos va a dar o nos va a arrojar informes de estados de ejecución presupuestaria. A estos se llaman estados no financieros. ¿Ya? Es como les decía anteriormente. Nosotros tenemos un presupuesto inicial, trabajamos toda una gestión y ese mismo presupuesto tenemos que ir ejecutando en el camino y al finalizar vamos a tener un estado de ejecución de ese presupuesto. Por eso es que a veces nosotros escuchamos algunos asambleístas o algunos concejales decir, no, que el presupuesto del municipio apenas se ejecutó el 30% o se ejecutó el 35%, que no hacen obra, que no hacen caminos, que no atienden a la salud pública. Entonces hablamos de la parte presupuestaria. Ahí estamos hablando de la parte presupuestaria. Cómo se va ejecutando y eso nos lo van diciendo en porcentaje. Y siempre hay una rendición de cuentas del municipio o una rendición de cuentas de la entidad pública. Y eso hay a principios de año. Entonces, si nosotros nos interesa ir por el camino del área pública, tenemos que estar atentos a lo que haga o a lo que esté pasando dentro de nuestro municipio, porque tenemos que ir partiendo de ahí. La siguiente concepción, que es el sistema de contabilidad patrimonial y presupuestaria. Si bien hacemos toda la contabilidad normal, hacemos todo el registro operacional, pero tenemos que ir registrando al mismo tiempo, la parte presupuestaria. Quiere decir que va a ir de la mano. Si hacemos una operación porque se envió dinero hacia el proyecto, por decir, el proyecto Rosita, se hizo un desembolso de 150,000 bolivianos. Entonces, nosotros vamos a registrar de que ingresó al proyecto Rosita 150,000 bolivianos, pero ha salido ese dinero del banco. Eso va a ir en la parte financiera contable. Ahora, vamos a tener unas casillitas en la parte presupuestaria donde dice que el proyecto Rosita tiene destinado un monto de 500,000 bolivianos en total del proyecto Rosita. Entonces, de esos 500,000, tenemos que descontar ya los 150,000 que hemos dado como anticipo o hemos amortizado esa parte del proyecto, porque los proyectos se hacen en base a avances de obra.
pero con la parte pública no siempre se paga todo al 100%, ni tampoco se da anticipos. Entonces, van de la mano. Este tipo de sistema es el que nosotros vamos a ver y nos va a arrojar el balance general, el estado de resultado, el estado de la evolución patrimonial, también en los flujos de efectivo, y también nos puede dar el estado de ejecución presupuestaria al mismo tiempo. Podemos obtener. Y por último, el sistema de contabilidad financiera no se toma en cuenta el presupuesto, sino simplemente la parte movible de liquidez del municipio o de la gobernación o de la entidad pública. Y esto nos va a llevar a tener el flujo de efectivo o el estado de flujo de caja, que se llama, que también es un estado financiero confiable y se puede trabajar con él. En cambio, el estado de ejecución presupuestaria, no se olviden de que es un estado no financiero. Estos otros de acá, que está con amarillito y con celeste, sí son estados financieros. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si no, continuamos. ¿Quiere preguntar algo, Molina? Un poquito más si podría aclarar lo no financiero y lo financiero en este mapa conceptual que usted me dio. Ya. Les voy a repetir entonces. Hay tres posibles sistemas que nosotros podemos utilizar en la parte pública. En sí, los tres se utilizan, porque al final de cuentas, todas estas salidas, al finalizar una gestión, sí las tenemos que tener. Entonces, tenemos un sistema de contabilidad presupuestaria que al final de una gestión nos va a dar el estado de ejecución presupuestaria. Tenemos un presupuesto inicial y vamos a tener un presupuesto ejecutado al finalizar la gestión. Esto puede ser que se haya ejecutado un 30%, un 50%, 60%, 90%, en base a los avances de obra y a los gastos que se vayan haciendo según lo presupuestado. Este tipo de estado de ejecución presupuestaria se llama estado no financiero, porque no es considerado un estado financiero. Si bien acompaña la rendición de cuentas, esto no es un estado financiero, pero sí los acompaña a los demás. En la parte del sistema de contabilidad patrimonial, sí se hace la ejecución presupuestaria del Estado y aparte también se realiza el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución patrimonial y por último la parte financiera se hace el estado de flujo de efectivo o el estado de flujo de caja, que también es un estado financiero. En la parte pública se realizan todos estos pasos y se sacan los estados financieros y los estados no financieros, que viene a ser la de estado de ejecución presupuestaria. Este estado no es financiero. Estos de aquí, el balance, el estado de resultado, evolución patrimonial y el estado de flujo de caja, sí son estados financieros. Esa es la diferencia. ¿Ya? Uno es simplemente ejecución de presupuesto y el otro son estados financieros que todas las empresas, sean públicas o privadas, están en la obligación de presentar. ¿Quedó claro, Molina? Solo una última cosa, ambos de estos conceptos dice que son transacciones presupuestarias, ambas. ¿Cuál es la diferencia en eso si ambas dicen que son transacciones presupuestarias? O el registro es diferente en ambas. No le entendí su pregunta. Si me habla un poquito más lento y un poquito más fuerte. Dice aquí según el mapa conceptual que ambas son transacciones presupuestarias. Sí. Pero uno es financiero y otro es no financiero. O sea, ¿cuál es la diferencia si ambas son transacciones? Los registros son diferentes en ambas, digamos.
No, van de la manito. Por eso les decía, en la parte práctica es lo que se ve esto. Si bien se los voy a dibujar aquí. Si bien yo tengo, por decir lo que les dije, el proyecto Rosita y banco. Tengo los 150.000 y los 150.000. Así es una transacción común y corriente, ¿correcto? Molina. Sí, le estoy escuchando. Ya, esa es una transacción a asiento común y corriente. Aquí tenemos el debe y tenemos el haber. Esto va a ir acompañado de la parte de presupuesto, donde nosotros vamos a ver la parte de egreso y vamos a destinar que el proyecto Rosita se le tiene que descontar los 150.000. ¿Lo puede ver? En la parte de acá. Al mismo tiempo que se hace el asiento, también se hace el registro de que se está amortizando a ese proyecto en la parte de presupuesto. Es como si tuvieran un libro diario, pero el libro diario tiene 2 columnas más, que son la parte presupuestaria, donde nosotros hacemos el asiento contable normal y también hacemos el registro de la parte de ejecución de presupuesto. Por eso es que se llama transacciones, operaciones económicas y financieras, pero van de la mano. Por eso es el sistema de presupuesto, las 2 columnas que van junto al asiento en el libro diario. Para que vaya, eso va de la mano. Si bien hacemos registro, pero también tenemos que amortizar en la parte presupuestaria lo que se está ejecutando en ese proyecto. Para que al final, si eran 500.000 del proyecto Rosita, hemos dado 150.000, quiere decir que hay una parte que todavía no se ha ejecutado del presupuesto que viene a ser un saldo de 350.000. ¿Me entiende? Sí, ahora sí quedó claro. En la parte práctica ya lo van a ver un poquito más. ¿Ya? Es que la parte teórica es como cuando llevamos contabilidad 1. Al principio cuesta entenderlo un poquito, pero ya cuando hagamos la parte práctica le van a entender mucho más. ¿Ya? Entonces, continuamos. El concepto del sistema de contabilidad gubernamental o sistema de contabilidad integrada, que viene a ser lo mismo, es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten el registro de las transacciones u operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de cualquier entidad pública, ya sea un sistema común, oportuno y confiable, con el objeto de satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso en la toma de decisiones de los que administran la parte pública. Todo esto tiene que ir en base al cumplimiento de normas y brindar información a terceros interesados en la gestión pública. No se van a olvidar, el día de ayer les mencioné de que se hace un control no solamente a la entidad pública, sino también a aquellas empresas privadas que tienen contratos con las entidades públicas. Eso también tienen que tener en cuenta, no se van a olvidar. ¿Ya? Entonces, el sistema de contabilidad integrada es el conjunto de principios, normas y procedimientos que realizan un registro sistemático del presupuesto, la parte financiera y patrimonial del ente público. Esto tiene que ser a través de un sistema común, oportuno, confiable, para que brinde la información necesaria en la toma de decisiones con su debido control en el proceso para brindar información a terceros. Esos terceros interesados, no se olviden que todas las entidades públicas hacen una rendición de cuentas públicas. Las transmiten por tele o uno puede ir y escuchar en la rendición de cuentas del municipio
Uno puede entrar a la página del municipio a ver los estados financieros, o puede entrar a la página del Ministerio de Economía a ver los estados financieros. Entonces, es algo público que cualquier ciudadano puede ver. ¿Cuál es la finalidad de las normas básicas de contabilidad integrada? La primera norma viene a ser el de proporcionar un sistema de contabilidad cuya base conceptual esté fundamentada en las normas y los principios contables. ¿Se acuerda cuántas normas son? ¿Cuántas normas tenemos contables? ¿Se acuerdan? Miguel Ángel, ¿usted se acuerda? Lo voy a hacer buscar las normas. ¿Cuántas normas contables tenemos? Conocemos. Se refiere a los NIC, normas internacionales contables, eso que son 14, creo. Las normas internacionales contables son una. Tenemos también normas contables bolivianas que están basadas en las normas internacionales. En sí son 12. Bueno, sí. 14 son los principios contables. Ayer igual les pregunté, así que tienen que volver a repasar eso. La segunda norma dice contribuir a la elaboración, información útil, oportuna y confiable, y razonable de los informes y de los estados financieros dentro de las entidades y en el periodo correspondiente. La segunda finalidad es que todo servidor público es responsable de los resultados emergentes de la gestión pública y que administre los recursos. Tiene la obligación de rendir cuentas de los mismos por intermedio del sistema de contabilidad gubernamental integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo servidor público tiene la obligación de rendir cuentas. Y estas cuentas son públicas. Y si hay algún resultado que no esté dentro de las normas, ese servidor público es responsable de ese resultado. ¿Ya? A eso se refiere. Por eso es que la ley SAFCO realiza el control y fiscaliza la administración de los procesos y las normas que debe cumplir todo servidor y funcionario público. Porque no es lo mismo servidor público que funcionario público. Y eso se los voy a dejar de tarea. Van a investigar. El ámbito de aplicación de las normas y principios de contabilidad gubernamental se aplica a todo el sector público sin excepción, incluyendo a las empresas privadas que tengan contratos o convenios con cualquier entidad pública. ¿Ya? Ese es el ámbito de aplicación. Va a todo el sector público sin excepción, incluyendo a las empresas que tienen contrato o convenio con el sector público. ¿Cuáles son las normas que rigen el sistema de contabilidad integrada? Aquí vamos a ver las disposiciones legales. Las normas básicas están en la resolución suprema 218040 y tiene los siguientes requisitos. Tiene un registro universal, único, tiene una conceptualización amplia de recursos y gastos, tiene un diseño de sistema integrado de cuentas y tiene una selección de momentos de registro contable. ¿Ya? Esos son los requisitos. ¿Qué es un registro universal? Son todas las transacciones con efectos en la parte presupuestaria, financiera y patrimonial que deben estar registrados en forma separada, combinada o integral. Aquí es lo que yo le explicaba a John, que si bien yo hago el asiento contable, al ladito yo tengo mis columnitas de la parte presupuestaria y si afecta a una de las cuentas de mi presupuesto, entonces yo la tengo que
ir colocando. Entonces voy haciendo las transacciones de forma combinada, las voy integrando. Por eso es que se llama sistema de contabilidad gubernamental integrada. Y eso es lo que se aplica aquí en Bolivia. El registro único dice que cada transacción debe ser incorporada una sola vez al sistema, afectando según su naturaleza, según los distintos subsistemas y evitando la duplicidad de registro. Aquí yo me voy a hacerles una pregunta. Continuamos. Aquí tenemos la conceptualización amplia de los términos. Se considera como recurso toda transacción que signifique la utilización de un medio de financiamiento, es decir, la fuente de fondos. Recursos viene a ser todos nuestros ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? Puede ser del pago de patentes que hace la población, puede ser los impuestos, pueden ser las regalías, pueden ser las tasas, etcétera. Porque también tenemos fuentes de financiamiento externo. Puede ser que nos estén llegando donaciones. Entonces, ese viene a ser el recurso, la fuente de los fondos, nuestros ingresos, ¿de dónde vienen? Y gasto a toda la transacción que implique el uso de estos fondos. Si bien vamos a tener un ingreso de dinero, también vamos a tener el uso de ese dinero destinado a pagos de proyectos o alguna necesidad de la población. Esto independientemente de que si tienen los mismos o no incidencia en el efectivo. ¿Ya? Esos dos conceptos van a tener que aprender a manejar, recursos y gastos, es decir, ingresos y gastos. Para que lo entiendan mejor, la parte de recursos tenemos ingresos corrientes, disminución de activos financieros, incrementos de pasivos o incrementos de patrimonio. Lo mismo que veíamos en contabilidad. Si nos daban un anticipo o recibíamos algún pago por intereses, eso era un ingreso para la empresa, pero no era un ingreso operativo, sino un ingreso no operativo. Entonces, estos incrementos de pasivos y patrimonios o disminución de activos financieros van a ser ingresos no corrientes. Se los conoce con ese nombre, pero los podemos desplegar aquí. Y todos los ingresos corrientes van a venir de los impuestos, de la participación popular, van a venir de financiamientos externos, etc. Y los gastos van a ser los gastos corrientes, como ser pago de sueldos, pago de beneficios sociales, luz, agua, teléfono, mantenimientos de vehículos, computadoras, etc. ¿Ya? Y los gastos no corrientes o no operativos, como nosotros lo conocemos, son los incrementos de activos financieros, disminución de pasivos y disminución de patrimonio. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Vamos a ver lo que es la normativa o la ley 1178, que se llama Sistema de Administración, Fiscalización y Control. En términos SAFCO, esa es su abreviatura. ¿Qué es la ley número 1178? Para empezar, es una norma que expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales. Establece un régimen de responsabilidad por la función pública. Le dije, ¿no?, que busquen qué es funcionario público y qué es servidor público. Quiero saber la diferencia. Entonces, la ley 1178 es una norma que expresa un modelo administrativo por resultados sobre sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí
con los sistemas nacionales y rige la responsabilidad de la administración pública. Esa es la ley 1178, es la norma. ¿Cuál es la finalidad de la ley 1178? La primera finalidad es de administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, es decir, de todo lo que genera y le ingresa al Estado. La segunda finalidad es el de disponer de información útil, oportuna y confiable. Como toda contabilidad, ustedes saben que la información que nosotros damos sobre los estados financieros tienen que ser útiles, tienen que ser oportunos y tienen que ser confiables. La tercera finalidad de la ley 1178 es que todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, forma y resultados. Es decir, él es responsable de lo que administra, sea en términos monetarios o no. Él es el responsable de lograr objetivos porque toda cartera o todo departamento de un ente público se maneja por objetivos. También es responsable de la forma de cómo se llevan a cabo esos objetivos y por ende los resultados de dichos objetivos. Por último, la finalidad es de desarrollar la capacidad administrativa. Es decir, que toda la parte de administración que tiene un ente público tiene que desarrollarse con servidores y funcionarios capaces de llevar a cabo una buena administración de los recursos del Estado. El ámbito de aplicación. La ley 1178 rige a todo ente o sector público. También a todas las unidades administrativas, sea poder legislativo, poder judicial, Tribunal Supremo Electoral, etc. También está facultada de administrar y controlar a las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría de patrimonio. No se olviden que yo les dije que esto rige tanto a toda empresa pública como a aquella donde el Estado tiene contratos o tiene cierto porcentaje de patrimonio en un ente privado. Y por último, a toda persona que recibe recursos del Estado. En esta parte quiero que ustedes tomen en cuenta de que no toda persona que trabaja para el Estado puede manejar recursos públicos, pero sí hay personas que lo hacen. Entonces, estas personas también son controladas y supervisadas con la normativa de la 1178. Ustedes han visto que cuando hubo lo del fondo indígena, este fondo de recursos se creó con el objetivo de que sea destinado a las comunidades indígenas, originarias y campesinas para que estos puedan desarrollar proyectos de riego, proyectos de crecimiento de su parte de ganadería, agropecuaria, etc. Pero muchos de los fondos no fueron destinados a los proyectos, por lo que ahora existen muchas personas que están guardando detención preventiva y cárcel porque fueron penalizadas por malversaciones de fondos o porque el dinero que ellos recibieron fue para beneficio propio, no fue para el beneficio de una comunidad. Entonces, aquí esta ley no solamente sanciona de forma civil o administrativa, sino también puede llegar a lo penal dependiendo del grado del hecho que haya cometido. Ahora,
No es lo mismo apropiarse de un fondo que malversar un fondo. ¿Ya? Si yo me apropio de un fondo del Estado para mi beneficio, ahí yo estoy haciendo uso indebido de efectivo o de dinero público para mi beneficio. Ahora, la malversación de fondos quiere decir que si yo tenía destinado 1.000 bolivianos para pagar luz del Hospital San Juan de Dios y pasó una emergencia, yo esos 1.000 bolivianos los destiné para pagar el alcantarillado de San Juan de Dios porque hubo fugas y un montón de cosas. Entonces, a mí me pueden acusar de malversar ese fondo porque no lo utilicé para el objetivo que era. Esos 1.000 bolivianos era para pagar la luz, no para pagar el alcantarillado. Pero el alcantarillado fue un imprevisto. A eso se llama malversación de fondos. No es que el administrador de ese recurso se gastó para beneficio propio, sino que lo utilizó en otra cosa para el cual no era destinado ese dinero. ¿Ya? Eso ténganlo claro, que la malversación de fondos no es que yo agarre dinero y me lo gaste para mí, sino que utilicé ese dinero en una cosa para la cual no era destinado. Los sistemas que regulan la ley 1178, tenemos los sistemas de programación de operaciones, tenemos los sistemas de organización administrativa, tenemos los sistemas de presupuesto. Todo esto regulado y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora está a cargo del licenciado Parada. Luego tenemos los sistemas que regulan la ejecución de las operaciones. Tenemos el sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Y para controlar tenemos el sistema de control gubernamental que está a cargo de la Contraloría General del Estado. En este caso, la Contraloría en Santa Cruz se encuentra en el segundo anillo de la Beni. Entonces, ustedes tienen una tarea, la tarea 1, que dice hacer un mapa conceptual de los sistemas que regulan la ley 1178 con sus niveles respectivos. Entonces, ustedes me van a hacer en este momento su mapa conceptual. Este es el sistema que regula la ley 1178. Aquí tenemos para programar y organizar 3 sistemas, para ejecutar operaciones 4 sistemas, todos ellos regulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y para controlar tenemos el sistema de control gubernamental a cargo de la Contraloría del Estado. Entonces, por favor, a trabajar. Con las atribuciones básicas del órgano rector. Son 4 las atribuciones básicas del órgano rector. Una de ellas es la emisión de las normas y los reglamentos básicos para cada sistema. La segunda es la fijación de plazos y condiciones para elaborar normas secundarias o especializadas. La tercera es la de compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que se van a elaborar con cada entidad según su naturaleza y la normativa básica. Y por último, la cuarta atribución es la de vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por dichos sistemas. Como es la ley 1178, es una norma que rige la administración y control de los recursos económicos del Estado. Entonces tiene las atribuciones de reglamentar esos sistemas,
tiene que elaborar normas secundarias o normas específicas a ciertas áreas, como también tienen que ser estas normas compatibles con las disposiciones específicas de cada institución, y también el de vigilar el funcionamiento adecuado de dichos sistemas. Esas son las 4 atribuciones principales del órgano rector. El desarrollo normativo de la Ley 1178, como ya se los mencioné antes, a la cabeza tenemos la Constitución Política del Estado. Le siguen las leyes, le siguen las normas, las consultas y la parte de ejecución y operación. Entonces, tenemos dividido en 2 partes. La parte del legislativo, donde tenemos la Constitución y las leyes, entre medio está la ley SAFCO, y tenemos la parte de ejecución o el ejecutivo, que se encarga de realizar las normas de consulta del órgano rector y la parte de los reglamentos específicos para las entidades públicas. Ese es el desarrollo normativo. ¿Quién es el responsable de la implementación de la ley SAFCO? La máxima autoridad ejecutiva, o MAE que se llama, tiene para efecto de considerar la tuición, la obligación de rendición de cuentas, como también tiene la obligación del envío de la contabilidad, copias y documentación que se requiere dentro de los 3 meses del ejercicio fiscal para entregar al Estado boliviano los informes de auditoría. Este es el responsable de que se implementen los sistemas. ¿Ya? ¿Qué es responsabilidad por la función pública? Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Licitud quiere decir que todo su desempeño tiene que ser lícito, tiene que ser dentro de las normas y las leyes. ¿Ya? Esto se llama resultados de la acción u omisión. Esto está sancionado por la ley SAFCO. Quiere decir que el servidor público tiene la obligación de desempeñar sus funciones en base a las normas y los reglamentos. ¿Qué son la acción u omisión? La acción de un funcionario público viene a ser el efecto o resultado de hacer algo, la facultad de realizar alguna cosa y la facultad legal de ejercitar una potestad. Quiere decir que un servidor público tiene poder sobre lo que ejerce y maneja. La omisión viene a ser la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas o las leyes que rigen la parte pública. Entre ellos, los criterios establecidos para el desempeño de la función pública. ¿Ante quiénes somos responsables los servidores públicos? Somos responsables todos ante los superiores jerárquicos o nuestras máximas instancias ejecutivas. Estos máximos ejecutivos ante las autoridades o entidades que ejercen tuición sobre su cabeza rectora, y las autoridades del Poder Ejecutivo y las entidades autónomas de acuerdo a disposiciones legales, como es el Poder Ejecutivo, Legislativo, jefaturas, prefecturas, municipios y la máxima representación universitaria. Todos ellos son responsables ante la sociedad o ante la población, si quieren entenderlo así. Porque trabajan para administrar los recursos de la población. Por eso se llaman servidores públicos, porque ellos sirven al público, trabajan para servir a la población.
y no servirse ellos de la población. ¿Ustedes saben cuál es la máxima representación de las universidades? ¿Alguien sabe? El rector. El rector es la cabeza de la universidad, pero no es la máxima representación universitaria. ¿Alguien sabe? ¿No? La máxima representación universitaria se llama y se denomina ICU, que es el Ilustre Consejo Universitario. Ustedes saben que las universidades públicas son autónomas y siempre están deliberando, haciendo normas y reglamentos con la participación de los estudiantes. Los estudiantes tienen voz y voto en la universidad y ellos son los que eligen a sus cabezas o a sus máximos ejecutivos, como ser rector, vicerrector, decano, subdecano, jefes de carrera, entre otras partes. Incluso ellos hacen elecciones por sus representantes ante el ICU. Esa es la máxima representación universitaria, el ICU. Volviendo al tema, en la parte del Estado plurinacional, la máxima cabeza son los poderes del Estado. ¿Saben cuáles son? ¿Conocen? ¿Saben cuáles son los 4 poderes del Estado? Legislativo, ejecutivo, ¿Ya? Legislativo, ejecutivo, Judicial, judicial, hasta uno. electoral, algo así. Y el electoral. Son 4. Esos son los 4 poderes que nos controlan, administran los recursos de los bolivianos. Cada uno son autónomos e independientes. Y si hablamos de el municipio, ¿cuál es el máximo órgano rector del municipio? ¿Saben? Es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal. Y a nivel de la prefectura, ¿qué se llama? ¿Saben qué se llama el de la prefectura? ¿O del gobierno departamental? La Asamblea Legislativa Departamental. ¿Ya? Eso no se olviden. ¿A quién se denomina servidor público? El servidor público son los dignatarios, funcionarios públicos y toda persona que preste servicio en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. A todos ellos se les llama servidor público. Por eso es que los alcaldes, concejales, todos ellos son servidores públicos, son elegidos por el pueblo para que ellos administren nuestros recursos. Por eso se llaman servidores públicos, porque ellos están para servir al pueblo y no servirse del pueblo. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que tiene un servidor público? Los tipos de responsabilidad que tiene el servidor público. Primero es la parte administrativa, porque ellos administran los recursos. Segundo, la parte civil, la parte ejecutiva y la responsabilidad penal. Es decir, si a un funcionario se lo encuentra malversando fondos o haciendo uso indebido de bienes o lo último que ahorita está de moda, la influencia por cargos públicos, eso
Eso tiene responsabilidad ya sea administrativa o responsabilidad ejecutiva. Ahora, si vamos más allá de lo que es hacer negocio como hacía el funcionario de la alcaldía, que sacó permisos a diestra y siniestra y los vendía en 500, 700 y 800 bolivianos cada permiso de circulación. Él hizo, para empezar, uso indebido de bienes, se hizo una malversación de fondos, hizo uso de influencias y él obtuvo ganancias ilícitas por estar cometiendo y falsificando documentación. Eso, aparte de tener una responsabilidad civil, le ocasionó una responsabilidad penal. Ahora él está detenido en la cárcel de Palmasola. Entonces, todas las acciones que tienen los funcionarios, si han hecho una mala administración, mal uso de los recursos, tienen un grado de responsabilidad que las auditorías van a arrojar al momento de brindar sus informes. La responsabilidad administrativa tiene una naturaleza ya sea de omisión según el orden jurídico, administrativo y de las normas que regulan la conducta del funcionario. Si un funcionario hace el uso de influencias y este es demostrado, puede que sea removido de su cargo o sea destituido de sus funciones públicas. Es decir, puede ser despedido. Este servidor público pasa a ser ex servidor público. Es un proceso netamente interno, puede tener una sanción de multas, suspensión o destitución de su función. Y esto puede tener una prescripción de 2 años. Quiere decir que si una persona deja de trabajar dentro de una institución pública y se le hace una auditoría y puede pasar hasta 2 años de que dejó la institución, todavía puede ser sancionado si se demuestra alguna irregularidad dentro de su administración en su época de trabajo. ¿A qué se denomina ordenamiento jurídico administrativo? Se denomina el ordenamiento al conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública, que es la Constitución, las leyes, disposiciones reglamentarias, decretos supremos, resoluciones ministeriales, entre otras cosas. ¿Qué normas regulan la conducta de un funcionario? En general, tenemos el Estatuto del Funcionario Público. Tenemos las que están previstas en las leyes, las que están dictadas en los órganos rectores del SAP, las que aplican para el ejercicio de las profesiones y los códigos de ética profesional. Ahora, las normas más específicas están los reglamentos específicos de los sistemas de administración, manuales de funciones y los reglamentos internos que tienen todas las entidades públicas. La responsabilidad ejecutiva tiene una naturaleza de gestión deficiente o negligente por incumplimiento. Es decir, tenía tareas que hacer, pero no las hizo. Entonces, está teniendo un desempeño deficiente. Este funcionario o este director pasa a ser ex funcionario, al igual que el anterior. Esto lo determina el dictamen del Contralor General. No se olviden que la Contraloría tiene la obligación de controlar la parte pública. También es sancionado mediante la suspensión o destitución del cargo y prescribe también a los 2 años. Las obligaciones del Ejecutivo señaladas por ley son la rendición de cuentas, responder al desempeño de sus funciones y obligaciones,
implementar nuevos sistemas a través de reglamentos, enviar los contratos, la documentación sustentatoria, entregar los estados financieros totalmente auditados y respetar la independencia de la unidad de auditoría interna. Cuando una gestión es deficiente o negligente, aquí vamos a ver que cuando no se ha realizado una continua evaluación, no se ha mejorado el sistema operativo de administración y control, como también que no ha tenido una buena gestión o no ha hecho una gestión totalmente transparente, o las estrategias políticas programadas no han sido ajustadas oportunamente o no son concordantes con los lineamientos de la entidad pública. Y por último, no se ha logrado las 3 E: eficiencia, economía y eficacia. La responsabilidad civil. Esta responsabilidad tiene una naturaleza por una acción o una omisión que cause daño al Estado valuable en dinero. Este administrador o funcionario público pasa a ser un ex servidor público donde tiene una naturaleza ya jurídica. Esto es sancionado ya sea por resarcimiento del daño económico con una orden de un juez competente y tiene una prescripción de hasta 10 años desde que ha dejado el cargo. ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal? Es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se vayan a interponer por acto de servidores públicos, entidades públicas o privadas, en los cuales se determinen responsabilidades civiles. Aquí también tenemos el Código Civil. Aquí lo rige también, aparte de la Ley 1178. Por último, tenemos la responsabilidad penal. Esta naturaleza es por acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. Cualquier servidor público, ex servidor público o particular que haya causado daños lesivos al Estado. Esto lo determina un juez competente y tiene sanciones penales previstas en el Código Penal. Es decir, puede ser sancionable con penas de cárcel. Y la prescripción es de acuerdo a los términos del Código Penal. La exención de responsabilidad solamente para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil puede haber excepciones, pero no así para la parte penal. Aquí se puede implicar que la normativa haya sido insuficiente o que las decisiones públicas influidas por variables externas o que algunas decisiones públicas tomen riesgo y en algunos casos los servidores públicos adopten sanciones no concordantes con los resultados, entre otras explicaciones. Y también como pueden ser factores ajenos a la voluntad de un servidor público, que puede ser que se modifique o que se contradiga al final. ¿En qué consiste la exención de responsabilidad? El servidor público, en forma previa, paralela o inmediatamente a la toma de decisiones, debe presentar a su superior o a los máximos ejecutivos donde ejerce tuición un informe que justifique la decisión que tomó en su debido momento. Esto para lograr un mayor beneficio o resguardo de la entidad como solución alternativa a su juicio para resultados positivos o para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor. Esas serían las excepciones, solo para el caso de que sea una responsabilidad administrativa, ejecutiva o civil. No así para la responsabilidad penal.